Mira qué hermoso es nuestro patrón, San Bernabé. San Bernabé fue un gran santo. Aparte de ser un gran predicador y un gran orador, pues fue un santo grande, que fue uno de los apóstoles de Jesucristo, y después tenemos la dicha de tenerlo en Cosuenda como patrón. Yo estoy vivo en Zaragoza, pero no se me pasa ningún año sin venir. ¿Usted ha llevado a San Bernabé? Un poco cada uno. Un poco, la música cada uno lleva un poco, por lo menos por llevarlo, no por el peso. Aunque pesa un poco, pero más que nada llevar el santo del patrono. ¿Le ha pedido usted al santo? Yo, que me dé mucha salud más aunque tengo. Salud y paz. Y a toda España, que nos dé mucha salud. Y a la parroquia, que la saque de todo mal. Y a todos los feligreses de la parroquia. Madre mía, le ha pedido muchas cosas, ¿eh? Sí, y se los pido muchas veces. Y me ayuda el santo. ¿Qué habéis ofrecido hoy al santo? Pues yo he ofrecido las flores y a mi hija le he dejado que ofreciera los frutos, unas cerezas, unas frutas y ahora hay un poquito de pan. Y mi pueblo que es Cosuenda, y está en la sierra Albaire, el vino la pajarilla y el patrón San San Bernabé, San Bernabé no entiendo yo. El de San Nicolás, pregúntale de San Nicolás. A ver, algo pasa con San Nicolás, ¿no? Hay una rivalidad ahí. Glorioso San Bernabé, que a todos favoreciste, menos a San Nicolás, que en un palo lo jodiste. ¿Y por qué se dice eso? Porque Santa Pantalia De Doña Golda. era de la Almunia, y la quería San Nicolás y San Bernabé, y pleitearon por ella. Y llegó, le pegó San Nicolás con una piedra a San Bernabé en el ojo y lo dejó tuerto. Y San Bernabé le pegó un garrotazo a San Nicolás y lo dejó manco. Y no quiso a ninguno de los dos. ¿Por qué lleva el garrote San Bernabé? Lleva un garrote, me han dicho, ¿no? Era San Nicolás. Bueno, Teresa, para celebrarlo también, vaya comida tiene preparada. Vaya que sí. Esto es único. Hoy es especial. Hoy San Bernabé, a mí se me pone la carne de gallina de pensar en mis padres que han estado siempre pues, en las procesiones, en la iglesia, en todo. ¿Lo veis? Que aquí no falta de nada. Bueno, pues a donde volvemos ahora rápidamente es a Orera, porque nos queda pendiente la merienda, David. Buenas tardes, Ana Victoria. Pues aquí seguimos en Orera dispuestos a hacer las farinetas. Y estamos viendo a Héctor, que tiene 5 añitos y es el último niño. Héctor, se te escapa la mano. Fíjate que ha aprendido las males artes de Valeriano. ¿Te acuerdas en el vídeo que salía cogiendo las flores? Ajá. Valeriano, ¿qué le has enseñado a Héctor? Muchas cosas. Sí, todas buenas. Bueno, aquí estamos, alguna buena también. Aquí estamos con testigos de excepción, con Valeriano, que es un hombre ya clásico de aquí de Orera, y con la savia nueva que decíamos, este niño de 5 años, y con Rosa, que va a ser la persona encargada de hacer estas farinetas, que es una receta espectacular. Y vamos a lo primero a enumerar los ingredientes que vamos a necesitar. Rosa, empezamos por el agua, ¿no? Sí, lo primero que necesitamos es agua. Después necesitamos las 2 harinas, que es la amarilla es la de maíz y la blanca la de trigo. ¿En qué proporción más o menos? Pues se echa el doble de la de maíz que de la de trigo. Que la de trigo. Sí. Después tenemos ya los torreznos preparados, fritos y todo, pan frito y un poquito de sal para el agua. Bueno, hablábamos de que teníamos el fuego ya preparado y ya está el agua hirviendo. Preparadísimo para llegar y echar. Venga, pues si Héctor no se come los torrendos, aquí en unos minutos volvemos, Ana Victoria, y preparamos farinetas. Ya verás qué buena pinta. Bueno, pues hablando de fuego, David, enseguida volvemos con vosotros, pero desde el 15 de abril ya trabajan en los montes aragoneses las 60 cuadrillas terrestres contra incendios. Hemos querido acompañar al retén de Castejón de Valdejasa, una de las zonas más afectadas en los 2 últimos años por el fuego. Es nuestro compromiso con el medio ambiente. Ahora puedes limpiar el horno sin pisar la